tal, Gaby? Buen día. Hola, Romy, buen día. Bueno, vamos a estar hablando, lógicamente, del coronavirus con este primer caso confirmado en la Argentina, un hombre que ahora fue trasladado y se encuentra en el sanatorio Agote. Pero también vamos a estar hablando del dengue, porque se confirmaron ya más de 1.200 casos en la Argentina, de los cuales 680 son autóctonos, y está afectando esta situación a 15 provincias. En un rato vamos a hablar de todo, del coronavirus y, lógicamente, del dengue. Y te queremos mostrar estas imágenes que tienen que ver justamente con el traslado de este primer paciente confirmado con coronavirus, un hombre de 43 años, que llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza el domingo en un vuelo directo desde Milán. Había estado allí los últimos días de febrero, recorriendo gran parte de Europa. Bueno, había estado justamente en varias de las ciudades del norte de Italia, donde el virus prácticamente se ha cobrado varias víctimas fatales y además hay muchísimas personas infectadas. Mira, Italia, a ver, hay confirmados 2.502 casos y víctimas fatales, ahí está, 79. Esta persona de 43 años, cuando llegó a Ezeiza el domingo, no presentaba síntomas. De hecho, todos aquellos vuelos, vos lo sabés, desde la semana pasada, todos aquellos vuelos que llegan desde sobre todo Italia, tienen que firmar una declaración jurada. Claro, pero este hombre, cuando llegó, no presentaba síntomas, sin embargo, horas más tarde sí comenzó a tener fiebre. Inmediatamente se dirigió hacia la clínica, hacia el sanatorio de su obra social. Manifestó no solamente los síntomas, sino que había llegado desde Italia. Inmediatamente comenzó a implementarse el protocolo, comenzaron a realizarse los análisis correspondientes y ayer martes se confirmó que es el primer caso de coronavirus en nuestro país. Te decía, lo trasladaron en las últimas horas al hospital Agote. ¿Por qué? Porque allí hay medidas de aislamiento mucho mejores que donde estaba internado anteriormente. Y ahora todo su círculo íntimo, como así también, él viajó en primera. Con lo cual, vos sabés que los asientos de primera son mucho más amplios. Entonces, las personas que tenía hacia el costado, hacia atrás y hacia adelante están siendo contactadas también para ser puestas en cuarentena, como hace también el taxista, claro, que lo trajo hacia su casa, y su hermano que lo llevó hasta la clínica. Exactamente. Y además, Romy, tenemos para compartir con nuestros televidentes un video que él mismo grabó. Presten atención, porque después de todo lo que contó Romy, uno imagina que está angustiado, que está preocupado. Fíjate, a ver, mira, el paciente cero. Sushi hay, ¿no? No sabe a qué hora me traen comida, ¿no? Comida a qué hora me traen, no sabe, ¿no? Ahora. Sushi hay, ¿no? Bueno, pidió sushi, evidentemente. Preocupado no está. Y el apetito no lo había perdido. Y el apetito no lo había perdido. Bueno, es un caso leve, es un caso leve porque este hombre es joven, tiene 43 años, no tiene ninguna enfermedad preexistente. Ustedes saben que la mayoría de las personas que murieron hasta el momento son 3.198, en su mayoría de China. Son muchas personas que tienen problemas de su insuficiencia cardíaca, claro, problemas con alguna pulmonares, patología previa. Exactamente, que tienen enfermedades preexistentes. Mira lo que decía ayer el ministro de Salud, Ginés González García, quien manifestaba y justamente daba esta noticia, el primer caso de coronavirus positivo en nuestro país. Esto decía. El señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades, está obviamente, permanece internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia al norte. Es un señor pasajero que viajó en primera clase, con lo cual limita un poco los contactos cercanos, y es un pasajero que llegó y cumplió con todas las normas. Es un vuelo que venía de Italia, así que tuvo y llenó el formulario específico que ustedes conocen, pero como dijimos también el primer día, muchas veces la enfermedad está en incubación y ni el propio enfermo, que fue colaborativo en su autorreferencia, lo pudo determinar. Por lo cual él, ni bien sintió algún síntoma, concurrió al establecimiento privado, y el establecimiento privado estuvo también muy adecuado, tal como contó el ministro, porque no solo actuó en consecuencia, sino avisó a la autoridad jurisdiccional local. Por eso pudimos rápidamente hacer todos los procedimientos, aislar a la persona
y sobre todo confirmar el diagnóstico. Y queremos saber más, un poquito más de este primer paciente. Gaby, ¿dónde se pudo haber contagiado? Bueno, todo indica que fue en el norte de Italia, ¿no? Una de las zonas más afectadas y donde él estuvo los últimos días. Pero acá tenemos un mapita con el recorrido que él estuvo haciendo durante el mes de febrero por Europa. ¿Y comenzó dónde? En Hungría. Después siguió hacia España y de allí ya fue a Italia, que fue el lugar... En España tenemos un muerto y 165 confirmados. Claro, un muerto que bueno, que se confirmó después de varios días después de la muerte, ¿no? Había muerto el 13 de febrero, se le habían hecho los estudios y ahora se confirmó en que las había últimas sido a horas causa... prácticamente lo dieron a conocer. Exactamente, a causa de la enfermedad. Y después, ¿dónde estuvo? En los últimos días, los últimos 10 días los pasó justamente allí en el norte de Italia, en Milán, básicamente, pero también estuvo recorriendo otras zonas. Y el sábado 29 a la noche tomó el vuelo desde Italia hacia Buenos Aires, llegando justamente a Ezeiza el domingo a la mañana. Este fue el recorrido que hizo. Ahí está, que ingresa a Buenos Aires el 1 de marzo, el domingo a la mañana. Donde no tenía síntomas. No tenía ningún donde síntoma. Él se sentía Exacto. perfectamente bien. De hecho, en el avión tuvo que cumplir con el protocolo, llenar la declaración jurada de buena voluntad, dando muestras de dónde había estado, qué síntomas tenía. Y él ahí manifestó no tener ningún síntoma porque no los tenía. Tal cual. Unas horas después, ese mismo día que llegó, comenzó a sentir un malestar general. Entonces va al día siguiente, el lunes, a consultar por síntomas febriles y ahí queda internado. ¿Por qué queda internado? No por este síntoma febril, porque era muy poca la temperatura que tenía, sino porque le preguntaron, ¿hizo algún viaje? ¿Estuvo en el extranjero? Sí, ¿dónde? En el norte de Italia. Bueno, ahí sí, se activó el protocolo. El día anterior, ya está. Exactamente, se activó el protocolo y por eso quedó internado. Y al otro día fue todo muy rápido, porque ese mismo día, el lunes, se le toma la muestra, la mandan la muestra al laboratorio de referencia y ya en el día de ayer se tuvo la confirmación, ¿no? Que sí, se trataba el lunes de primer se caso de confirmó coronavirus. la primera prueba, pero claro, había que confirmar la contraprueba. Esa justamente tuvo lugar en el día de ayer, martes. Sí. Es por eso que, recién lo escuchábamos al ministro de Salud dando la conferencia de prensa y algunos detalles. Pero Gaby, ¿qué te parece? A ver, lo destacamos, Sí. ¿no? El accionar de este hombre. Ni bien comenzó a tener síntomas y sabiendo de dónde prevenía, se fue justamente a una clínica para poder atenderse. Por eso queremos, Gaby, repasar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. En esto casi a diario la Organización Mundial de la Salud va dando a conocer nuevas cosas acerca del coronavirus. Y estas recomendaciones son muy importantes y justamente las Es que anunció estamos en la tarde de ayer, día Todo a día. esto es muy nuevo, prácticamente no tiene más de 2 día a día, meses. y como la situación también va cambiando, en un momento estaba focalizado en China, después comenzó a expandirse, también van cambiando los protocolos. ¿Qué es lo que recomienda ahora la Organización Mundial de la Salud? Bueno, que ante decaimiento, síntomas febril y tos, llame al médico y explique dónde y con quién estuvo en los últimos días. Esto es lo mismo que estaban diciendo las autoridades en Argentina, prestarle atención al nexo epidemiológico, no solo los síntomas que uno tuvo, sino si tuvo algún nexo con una zona epidémica o con alguna persona que haya estado en esa zona. Claro, tal cual. A ver la segunda placa. Si tiene síntomas gripales, no se traslade en medio de transporte. Bueno, este hombre se trasladó en taxi, pero tampoco lo sabía, ¿no? Por eso también el taxista, como su hermano, como todas las personas que viajaron alrededor de él, van a estar en cuarentena por los próximos 14, 15 días. Si está en un vuelo y siente fiebre, dé aviso a los auxiliares de a bordo. No espere, no se tome un antifebril, a ver, me siento mejor. No, hágalo, pero avise, estoy teniendo temperatura, no me estoy sintiendo bien, porque cuando llegue al aeropuerto se van a activar en ese lugar los protocolos. De hecho, en Ezeiza es lo que ocurre. Cuando hay un paciente que llega manifestando sentirse mal o tener temperatura, el avión aterriza en otra plataforma, no especial. Ayer, por ejemplo, compartíamos la nota que le hicimos a un piloto de avión y contaba que justamente lo que se hace antes de llegar, o ni bien la gente aborda el avión, se les pregunta si ha estado en alguna zona de riesgo en los últimos 10 o 15 días. Las personas comienzan a manifestar si yo estuve en tal lugar, y son puntualmente seguidos durante todo el trayecto, más allá de que después firmen esa famosa declaración jurada. Pero es importantísimo el trabajo de la tripulación, que son los primeros que no solamente toman contacto con estas personas, sino que pueden advertir los síntomas. Exactamente. Otra recomendación de la Organización Mundial de la Salud es, si tiene dudas sobre sus síntomas, quédese en su casa y duerma separado de su familia. O sea, como que uno mismo, cuando ya tiene dudas, haga como una pre-cuarentena, ¿no? Empieza a tomar los recaudos de,
me separo. Ahí sí puedo usar barbijo. Vamos a hablar en un ratito del barbijo. Vamos a hablar del sí, barbijo. no. Pero en este caso sí. Y si uno cree que puede llegar a tener la enfermedad, sí. El barbijo te protege al que tiene la enfermedad, en realidad está protegiendo al resto de que uno no lo contagie. Por eso en ese caso sí se recomienda usar barbijo. Claro, cuando uno ya tiene un diagnóstico confirmado o cuando hay sospecha de ese diagnóstico. Use diferentes utensilios y elementos de higiene que el resto de sus familiares, Importantísimo. lógicamente, para evitar el contagio. Y busque fuentes confiables. La información falsa no ayuda a controlar la epidemia. Fundamental. Sí. ¿Cuántas cadenas hemos recibido en los últimos días, ¿no? Por WhatsApp, por redes sociales, diciendo cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Comé hinojo y no te vas a enfermar, toma mucho té, vitamina C. Bueno, no. Escuchemos a los especialistas, a la gente que sabe y dejemos esas cosas, no las reenviemos. No, totalmente. Estamos contribuyendo a generar confusión. Totalmente. Bueno, te decía, ¿no?, que el primer paciente con coronavirus positivo fue internado en la Suiza Argentina y en las últimas horas fue trasladado a la clínica Agote. Justamente allí porque las medidas de aislamiento son mucho mejores. Y estamos con Viviana Toledo. Viviana, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Va a haber algún parte médico con respecto a su estado de salud? Estamos esperando eso, Romina, cerca del mediodía. Las autoridades de esta clínica se van a acercar aquí a los medios que estamos trabajando desde muy temprano y nos van a dar información de cómo es la evolución de este paciente, un paciente de 43 años que presentó primero los síntomas y después se comprobó que tenía coronavirus, pero que es muy leve, lo que en este momento los médicos nos pueden dar como tranquilidad para que nosotros podamos transmitirle al resto de la población. Pero fíjense, estamos acá en la puerta del sanatorio y miren que una vez ingresando, con lo que primero el paciente o el familiar o aquellas personas que estamos aquí trabajando nos encontramos es con un cartel que dice importante coronavirus y ahí dan las características a tener en cuenta de los síntomas, de lo que hay que hacer ante los primeros síntomas y hay que estar prevenido pero también no alarmarse, Romina. ¿Por qué? Porque si nosotros nos lavamos la mano, si tenemos cuidado con los síntomas, ante cualquier síntoma de tos, de fiebre, de dolores musculares, síntomas compatibles quizás con la gripe, tener precaución, ir al médico, consultar, aislarse, que es lo que decían ustedes hace unos minutos. Pero nosotros vamos a estar aguardando, por supuesto, el parte médico, las palabras de quienes están con esta persona, con este paciente, un hombre que vive solo, que vive aquí en la ciudad de Buenos Aires, que viajó desde el 19 al 29 de febrero a Europa, estuvo recorriendo varias ciudades importantes, viajó en primera, que eso permitió que no tenga contacto con el resto de los pasajeros, solamente 6 personas y la tripulación, que ya están identificadas y que también ya fueron puestos bajo el protocolo de seguridad, de aislamiento, y que seguramente en las próximas horas también van a dar resultados para ver si esas personas que tuvieron contacto, como el hermano, que es la persona que lo fue a buscar a Ezeiza y lo trajo hasta el sanatorio, también en este momento están haciéndole los estudios para ver si se contagiaron de coronavirus. Acá hay un dato muy importante también, que también veíamos en el video donde esta persona, él mismo grabó ese video mostrando que se encontraba de buen ánimo, que quería comer, que estaba con hambre y que de alguna manera también esto trajo tranquilidad a los médicos, a las autoridades del Ministerio de Salud, tanto de la ciudad como de la nación y al resto de la población, ¿no?, que estábamos todos preocupados porque era el primer caso confirmado en nuestro país. Este hombre, decíamos, 43 años, Ariel Pazzi, así es identificado, vive en Puerto Madero, estuvo de viaje, recorrió el norte de Italia, estuvo en Barcelona, estuvo en Hungría, luego vino a nuestro país y cuando llegó a la Argentina, cuando llegó a Ezeiza, comenzó a sentirse mal. Le avisó al hermano que no se sentía bien, pero no presentaba fiebre en ese momento. Viviana. Cuando lo trasladan a una clínica de Capital, ahí es cuando ya lo someten a los estudios, al protocolo de seguridad y ahí es cuando detectan que tenía coronavirus. Sí, claro, Romina. ahí en el Agote está prácticamente totalmente aislado y de hecho lo veíamos en las imágenes, Sí. que me imagino debe haber una cantidad mínima de enfermeras y médicos que lo están atendiendo y fíjate, todos con barbijos, por lo menos eso se veía en la imagen.
todos con barbijos, con guantes de látex, Claro. con una indumentaria que previene cualquier tipo de contagio y también estar completamente ellos protegidos, no solamente de este paciente, del resto de los pacientes. Y es un hombre joven que está solo en este momento porque el hermano, que es la primera persona con la que tuvo contacto directo, ya sabiendo que se sentía mal, también en este momento está siendo sometido al protocolo de seguridad, está haciendo hisopados y todos los controles para ver si se contagió coronavirus. Las personas que viajaban en el vuelo, por suerte, al estar en primera clase, no tuvo tanto contacto con el resto de los pasajeros. Solamente 6 personas que ya fueron identificadas y que también ya están en cuarentena. En su casa, Esas son las ¿no, novedades. Viviana? Nosotros vamos a estar... Están en sus casas, están con controles, no tienen el síntoma, que esto también es muy importante y favorable para nosotros, para los médicos y para quienes están atrás de este tema tan importante y que en este momento todo el mundo está pendiente, ¿no?, de los síntomas, de los casos que se fueron sumando y que fueron aumentando con el correr de los días. Vamos a estar, por supuesto, acá atentos. Sabemos que está aislado en una habitación del segundo piso, de buen ánimo, en contacto solamente con los médicos que lo están controlando, con las enfermeras y prácticamente no tiene visitas por ahora, así que los médicos seguramente cerca del mediodía nos van a dar un informe o por lo menos un parte de cómo es la evolución y cuáles son los pasos a seguir con este paciente de 43 años que se convirtió en el primer caso confirmado de coronavirus en nuestro país. Perfecto, Viviana, volvemos en cualquier momento. Y claro, todas las personas que estuvieron viajando a su alrededor, Viviana decía entre 5 o 6 personas, como así también su hermano, y el taxista que lo trasladó desde Seiza hacia la ciudad. Bueno, en estos momentos están en cuarentena, pero en su casa. Fíjense que prácticamente en 24 o 48 horas la prueba y la contraprueba ya tiene el resultado, con lo cual va a ser muy fácil saber o establecer si estas personas también fueron contagiadas.